Yo le bendiga. Ay, amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana le damos gracias a Dios por otro día de vida que Él nos ha dado. Amén. Aleluya. Vamos a iniciar con una oración. Aleluya. Padre bendito, en esta mañana estamos tan agradecidos, Padre, por tu grande amor y tu grande misericordia. Padre, cada día a través de todo lo que miramos, vemos tu amor que es muy grande. Señor, en esta mañana vamos a estar estudiando tu palabra, Padre. Yo suplico, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, esté en medio de nosotros para guiarnos, para ayudarnos, Padre. Mientras, Padre, miramos, Señor, aleluya, los sucesos de tu palabra, Padre. Me pongo en tus manos y te doy a ti toda la honra y toda la gloria. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Hoy día la clase del 26 de abril es Dios habla a través de Daniel. Vamos a estar leyendo la escritura de la clase y vamos a estar leyendo alternativamente. Yo el primero, ustedes el otro. Amén. Amén. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces el decreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Respondió el rey y dijo a Daniel, ¿a cuál llamaba Baltasar? ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber qué había de ser en lo porvenir, y al que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque me haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey de la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y donde quiera que habían hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Se pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. La verdad central de esta clase es Dios habla a través de personas que están completamente entregadas a Él. Y el verso clave es, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá
para siempre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. En la introducción del estudio dice, como se mencionó en la lección anterior, el libro de Daniel fue escrito para las personas que estaban reconfigurando su identidad. Estamos hablando de todos los que fueron en el exilio, que fueron cautivados y fueron a Babilonia y estaban reconfigurando su identidad. Miramos que Daniel y sus amigos, ¿verdad? Mesac, Sadrach y Abednego les cambiaron sus nombres, pero lo que era su ser y su alma, eso no se cambió. Aleluya. Entonces estamos viendo que seguramente habían preguntas, ¿verdad? ¿Y el pueblo de Dios? ¿Qué? ¿Será que Dios ya se olvidó de ellos? ¿Por qué Dios dejó estas cosas que pasaran? ¿Por qué está sucediendo esto? Pero lo lindo de esta clase es que estamos viendo que Dios no ha olvidado de Israel, porque Él habla a través de Daniel. ¿Y cómo son las cosas? Porque usando al rey Nabucodonosor fue como vino a saber estas cosas. Ahora, hay veces que uno tiene sueño, ¿verdad? Uno tiene sueños a veces porque comió mucho en la noche y otros sueños vienen porque uno está con una cosa que está en su mente y todo el día está con eso y ya cuando duerme todavía su mente está trabajando en eso y tiene sueños. Pero esos son sueños que tenemos físicamente, pero hay sueños que son espirituales. Entonces, esto fue un sueño espiritual, ¿verdad? Que se estaba dando a Nabucodonosor. Ahora, vamos a ver que fue la primera vez que se sitió Jerusalén. En el libro de Daniel no se habla de la segunda, pero fue en medio, el primero fue en 597, el segundo fue en 587, cuando ya estaba Daniel en Babilonia con el rey. Pero no lo dice en Daniel, pero sí lo dice en Segunda de Reyes, lo habla Ezequiel, también en Zacarías habla. Entonces, miramos que el tiempo de Israel podemos ver que siempre andaba con sus subis y sus bajas, su subir y su caída. Pero también tenemos que recordar que aparte de esto que estaba pasando, también el pueblo de Israel por desobediencia también estaba pasando estas cosas. Entonces Dios ya les había advertido, Dios ya les había hablado por parte de Jeremías y no hacían caso. Entonces, ya cuando pasó, pues era algo muy tremendo para ellos, porque aquí fue donde, ¿verdad? Vino Daniel y sus amigos a estar en Babilonia. Y miramos, ¿verdad? En la clase pasada que Dios los tenía ya escogidos para lo que iban a hacer. Amén. Amén. Entonces miramos que Daniel especifica que Dios le dio la capacidad especial de interpretar visiones y sueños. ¿Se recuerdan quién otro tenía visiones y sueños? José, ¿verdad? Y miramos, los dos fueron jóvenes. Amén. Y los dos, algo pasó con ellos, ¿verdad? Daniel fue llevado en este cautiverio. Y José fue vendido por sus familias, sus hermanos, sí, por sus hermanos. Y entonces, cosa horrible y fea, pero Dios tenía su propósito a través de todo, ¿verdad? Porque aquí Daniel vino a ser la voz para hablar a Nabucodonosor. Y José, Dios lo usó para que llegara y fuera entonces el medio que cuando llegó el grande hambre, pudo haber, ¿verdad?, esa comida que se almacenó y su familia
fue salva, fueron a ser salvos. Y damos gracias a Dios, aleluya. Entonces, igual que Daniel en su juventud, José fue cautivado a una nación extranjera. Ahí demostró la excelencia divina y la capacidad de interpretar sueños. Aleluya. Y miramos que cada uno Dios los usó. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermana, gracias. A ver, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Ahora, en la clase dice que aquí Dios estaba proveyendo como un segundo José en la persona de Daniel, que significaba que no había terminado con su pueblo. Cuando los hijos desobedecen y los padres les tienen que llamar la atención, no es porque no les ama, es porque les ama que les llama la atención. Y hay veces que uno tiene que dejarlos, así como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo sabía, ay, yo sé lo que voy a hacer, y se fue. Pero solamente los fieles que confían en Dios siguen orando para que Dios conteste. Amén. Y que haga recapacitar a las personas. Y así fue con el hijo pródigo, recapacitó y regresó a su padre. Y Dios así quería también, ¿verdad?, que su pueblo regresara a él. Pero vamos a ver, entonces, la forma que tratamos a los demás cuando tenemos un día mal, dice mucho de tu carácter. Porque hay unas personas cuando les va muy mal, y hay otros que todavía ni te dejan saber que algo está pasando con ellos y siguen adelante. Esta historia nos muestra cómo el carácter de Nabucodonosor, que cuando él se preocupó, quería deshacer y hacer que todos vieran cómo se sentía. Ahora podemos ver que Nabucodonosor fue el que sitió Jerusalén y deportó a los cautivos, ¿verdad? Incluyendo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora cuando miramos el versículo 5, y vamos a ir a Daniel capítulo 2. Vamos a ver. Yo quisiera que alguien me leyera del versículo 1 al 9. Alguien que tiene la voz fuerte, grande. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos e encantadores caldeos para que le explicasen sus sueños, y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo: he aquí he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para que siempre vive, di el sueño y tus siervos demostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me mostras el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras cosas serán invertidas en muladores. Y así fue mostrador el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores de gran honra. Decidme pues el sueño y la interpretación. Respondiendo por segunda vez, le dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros: ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir
delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decime pues el sueño, porque yo, para que yo lo sepa, que me podéis dar tu interpretación. Estaba muy calmado Nabucodonosor, ¿verdad? No, estaba con una ira, estaba bien enojado. Y él sabía, ¿verdad? Que pues tenía sus magos, y si en verdad eran magos y podían interpretar, tenían que saber el sueño. Y ellos le dijeron, no, dinos el sueño y te vamos a dar la interpretación. Dice, no, ustedes son magos, ustedes saben, pueden hacerlo. Nadie puede hacer lo que estás pidiendo, rey. Y de tan enojado que estaba, dice, no me lo dicen. Y se les va a quitar la vida a cada uno de ustedes. Y a cada uno su casa. Eso es algo terrible, ¿verdad? Entonces, le llegó la noticia a Daniel. ¿Por qué? Porque Arricó, que trabajaba con el rey, dice, hay alguien que puede interpretar el sueño. Entonces, dice, te lo voy a traer. Entonces él va y le llama, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que Nabucodonosor tenía a Daniel, Sadrach, Meshach y Abednego en entrenamiento. ¿Por qué? Porque los quería que estuvieran ayudando en su reinado, y como eran de mucha excelencia estos jóvenes, los quería preparar para su servicio. Ahora, está diciendo aquí en el libro, cuando miramos aquí, como les dije al empezar, no se menciona la segunda vez del sitio de 587. Ahora, nosotros tenemos que recordar que cuando esto pasó con Daniel fue en 597, y se va bajando porque vamos llegando hasta el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, era 597, luego baja a 587 hasta que se va disminuyendo los días hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Amén. En el calendario judío no, ellos siguen para creo que es el año 5000 y algo, pero nosotros estamos viendo que más o menos, yo en la clase pasada dije que creí que más o menos tenía 16 o 17 años, pero aquí está diciendo que parece con lo que han estudiado, que están viendo que posiblemente tenía tal vez 18 o 19 años. Entonces ya un joven hecho y derecho, que sabía lo que él creía, y gracias a Dios por jóvenes que no se mueven. Y ¿verdad? En la primera lección que dice, yo no me voy a contaminar. ¿Por qué? Porque creía en su Dios. ¿Cuántos creemos en nuestro Dios? Aleluya. La adivinación era una parte fundamental de la cultura babilónica. En Italia es conocida por su pasta. México es conocido por ¿qué? Sus chiles y frijolitos. Su mole. Amén. Argentina por su fútbol y sus jugadores estrella, y Babilonia por buscar señales a los dioses. Ellos tenían mucho de la adivinación. Entonces por eso el rey tenía sus magos y sus astrólogos. Ahora vamos a ver que en Isaías 47, 12 y 13, ¿alguien puede leer lo que dice ahí? Cuando Dios está hablando al pueblo de Israel. Isaías 47, 12, 13. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde su juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos y
comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas y que cuentan los meses para pronosticar la que vendrá sobre ti. Y aquí Él les está llamando la atención. Ustedes ponen tanto énfasis en esto. ¿Y a quién debemos de poner nuestra énfasis? En Dios Todopoderoso que está en los cielos. Daniel 2 muestra que todo su entrenamiento de los magos y sus astrólogos fue en vano. ¿Por qué? Porque pues no era de parte de Dios. Una noche Nabucodonosor tuvo sueños tan perturbadores que no pudo volver a dormir. Amén. Y así llamó a sus magos y astrólogos y encantadores y caldeos para que le dieran el sueño y qué significaba ese sueño. Amén. ¿Me permite un Sí, comentario, hermana. Disculpe. No, está bien. Cuando yo estaba estudiando el libro, me llevó a mi vida mía personal, de que pude ver de dónde el Señor me estaba guardando de no contaminarme con cosas que no le iban a agradar al Señor, porque yo venía de la iglesia de la tradición, ¿verdad? Ajá. Pero yo nunca, aunque nomás de nombre, porque yo no participaba en nada de eso. Pero a lo que quiero llegar, que el Señor me trajo por un camino, con un propósito de que no permitió que yo me desviara a cosas que no le iban a agradar al Señor. Y cuando yo pude entender que el Señor, ¿por qué me guardó? Porque Él tenía un propósito para que yo verdaderamente conociera al Dios verdadero, al Dios que me iba a sacar de mi vana manera de vivir, y entendí también que si el Señor me guardó de todas esas creencias, de toda brujería, hechicería, que es lo común que se oye en el mundo, entonces yo le doy gracias a Dios porque Él me apartó de eso, aunque sí se oye y uno ve, incluso hermana, incluso hay personas que yo conozco, a mí no me lo cuentan, que van a la iglesia y tienen esas costumbres, esa maña, yo voy a decir así, y lamentablemente es triste porque y que son más viejos, más que han conocido el evangelio desde pequeños. Y digo yo, gracias Señor, porque yo estoy vieja y vine a tus caminos ya mayor, pero no me has dejado desviarme a ídolos, a creencias, a esas cosas. Digo, Señor, gracias por ese propósito que Amén. tú tenías en mi vida, de que yo te alabe y te lo glorifique a ti. Amén, aleluya, gloria a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor tiene su mano sobre cada uno de nosotros. Amén. Y como dice la hermana, no es que Dios no tiene su mano sobre estas personas, pero ellos han escogido lo que quieren hacer. Y aquí, ¿verdad? Dios está hablando. ¿De qué te sirvieron todos los astrólogos? De nada. Una cosa parecida tuve yo, hermano. Ajá. O sea que, según los niños tienen que hacer su primera comunión, y pero estudian un proceso. Y yo saqué mi grupo para si era su primera comunión y yo no lo había hecho. Entonces me fui a ese lugar famoso que se llama Esticula, y hablé con un sacerdote. Me dijo, di tus pecados. Le dije, he matado pajaritos y no los tengo que matar porque los mato porque a mí que le puso dice, ve a rezar tanto y tanto y yo te voy a perdonar. Entonces yo me fui con el pensamiento, salí ese famoso iglesia que puede hacer, ¿cómo me va a perdonar? Él y solo Dios es el que puede perdonar. Amén, amén. Así es. Y luego dice que estaba dando la clase de la primera, y usted no la había hecho tampoco. Entonces, pues ahí nos estaba teniendo mucho cuidado, ¿verdad? Lo vieron muy preparado y pero no habían investigado. A ver.
Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces miramos, dice que tal vez Nabucodonosor estaba demasiado conmocionado para recordar su sueño. ¿Cuántos han tenido sueños que son tan impactantes y luego lo saben, pero después se les va? Se olvida. Y dice, no, sí, este fue, y por más que quiere uno, no. recuerdo. Y así le pasó a Nabucodonosor, no pudo recordar. Y él estaba cansado de que sus magos le estaban dando respuestas de esto. Dice, no, pero ustedes deben de poder hacerlo. Vamos ahora a Daniel, capítulo 2, 10 a 13. ¿Quién me podría leer ahí? 10 a 13. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, y además de eso, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago ni las astrólogos de caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo de los dioses cuya morada no es con la carne, porque esto el rey con ira y con gran enojo mandó que los matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Por qué? Porque él estaba en ese grupo, aunque él no estaba con ellos cuando le fueron cuando vinieron al rey, pero como estaba en ese grupo en entrenamiento, pues ahí se la iba a llevar también, ¿verdad? Entonces estamos viendo que Nabucodonosor y sus astrólogos, que dice, son los llamados caldeos, en la versión Reina Valera, estaban sumidos a un riesgo de que, wow, y no podemos decirle mentira, porque si le demos mentira nos va a caer. Entonces, Daniel, mira la calma de Daniel, ¿verdad? Porque bueno, vamos a ver, dice, imagínense lo frustrados y molestos que debían estar los astrólogos. Y su respuesta, pues, ¿qué más podían decir? Ya le habían dicho, no podemos, y lo que estás pidiendo es difícil. ¿Quién se especializa en lo más difícil? ¿Quién se especializa en lo imposible? Dios, nuestro Dios, aleluya. Entonces, ahora que le dicen, es imposible lo que estás pidiendo, no hay nadie que puede declarar al rey esto. Nadie aquí sobre la tierra, ninguna persona, ninguna carne puede hacerlo. Pero cuando Dios obra y Dios trata con el pueblo, ahí es cuando se puede. Amén. Entonces, en ese punto, la ira de Nabucodonosor se estalló. Sus astrólogos no podían comunicar con sus dioses, porque no hay otro Dios que nuestro Dios que está en los cielos. Entonces, uno puede, ¿verdad? Está el Salmo 115, cargan sus dioses y las hacen de metal y de bronce pero son hechos por hombre. Si son hechos por hombre, ¿qué pueden hacer? Nada. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, digamos que como Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel formaban ese grupo de los sabios, también estaban condenados a la muerte. Y ese horrible decreto iba a ser para todos. Y lo único que les iba a poder salvar era una intervención divina de Dios que pudiera librarlos. Amén. Pero mira, aquí es donde Dios estaba preparando para que Nabucodonosor conociera que hay un Dios todopoderoso. Amén. Que solamente hay un Dios que puede gobernar en todas las cosas. Aleluya. Aleluya.
Se me pasaron las preguntas, iba a hacer las preguntas, pero ahorita la hago. De la otra parte, ¿qué le dice las acciones y reacciones de Nabucodonosor sobre su carácter? ¿Qué clase de persona era? Era un hombre que muy enojón, Muy rudo, muy enojón, muy autoritario, que lo que decía eso se hacía, y si no, pues el mismo temperamento lo llevaba a cometer tantos errores, tanta maldad para las personas. ¿verdad? De Se decir que tentaba el tanto corazón que de iba a quitar matar vidas, a unos. de quitar vidas, porque no tenía el temor de Dios, no tenía nada, lo único que tenía era puro odio, coraje, y no tenía la sabiduría que solamente Dios nos da para no cometer tanto error tan cruel. Ajá, eso. Es lo que yo pienso. Hay una palabra que está en mi mente, pero no me sale cuando uno está así, ¡pum!, listo para actuar sin pensar. Hay una palabra para eso, pero se me escapa. Hermana, Ajá. un rey puede solucionar sus problemas de mando sobre ellos mismos, ¿no? Ujú. Pero ya solucionar los problemas que Dios tiene que intervenir, no puede. Dice, ¿de qué manera los líderes modernos a veces descargan sus frustraciones con quienes están bajo su autoridad? Y Ay, uno de ellos. ¿Y cómo debería responder uno? Ay, Señor, ayúdame, dame tu gracia, dámele tu sabiduría, Señor, porque te necesito. Pero aquí miramos que como Nabucodonosor no conocía a Dios y tenía su fe en los dioses ajenos. Sí, Pati. Pues en eso, hermana, quizás la oración nos da sabiduría porque vamos directo a Dios. Ahora el Señor me ha enseñado muchas cosas, hermana, porque antes me acercaba a las personas a pedir opiniones o consejos, y en ciertas veces quizás me daban malos consejos. Entonces, cierta vez yo llamo a una hermana, no de acá, y la hermana me dice algo muy fuerte de esa persona. Entonces, y yo dije, pero si a mí me ha hecho tanto daño y yo nunca le he llamado así. Entonces, cuando yo iba para mi trabajo, cuando yo vuelvo a mi casa, yo me pongo de rodillas a llorar, se dañó mi corazón. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Hasta que una palabra del Espíritu me da y me dice, ven a mí, directo a mí. Y he aprendido, hermana, que ahora cuando yo quiero saber algo, voy directo a Dios. Y si el Espíritu me dice, ve a pedir el consejo, entonces yo voy, hermana. Porque las bombas explotaban en mi casa, y no soy de las que le digo, hablo tanto. Sí, así, también. Sino cuando ya escucho que ya eso se está saliendo, ya se terminó. Pero no dije nada, hermana, sino que explotó la bomba. Ajá, sí. Y cuando siento aquella paz en mi corazón, aunque oiga gritar, yo siento aquella paz en mi corazón y digo, gracias, Señor, por lo que tú hiciste en mí, por lo que tú vienes haciendo en mí. Amén. Porque si no, ¿qué sería esto? O sea, ¿le echo más leña al fuego o le tiro el agua? Mejor que se apague. Y ahora he aprendido a eso, hermana, que voy directo a Dios, y cuando veo y oigo, digo, gracias, Señor, por lo que tú me enseñaste. Amén. amén. Y eso, Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Aquí, ¿cuáles son algunos ejemplos de situaciones difíciles que abren las puertas a la intervención milagrosa de Dios? Piensa en situaciones que en la vida que quizás no estamos pensando en Dios, pero cuando llega a la vida de uno, pues tiene que clamar a Dios porque Él es el único. Bueno, un ejemplo, cuando el doctor nos llama a una cita y nos dice, ¿sabe qué? Tu situación, no hay esperanza. Eso a uno es una noticia tan seria, tan grave, que uno dice,
Pero sabemos que, ¿quién tiene la última palabra? Dios tiene la última palabra. Pero esta cosa que pasa a uno hace que uno busque de Dios. Porque sabe que no hay nadie que le puede ayudar. El doctor no te puede ayudar. Y gracias a Dios por los doctores que el Señor, ¿verdad? Dios les ha dado sabiduría, que estudian y todo. Pero pues hay unos que sí se equivocan también. Pero por eso uno cuando va a las citas dice, Señor, estoy en tus manos y tú guía al doctor y ayuda. Amén. Entonces cuando uno ve que solamente en Dios está la respuesta, entonces es cuando uno dice, Señor, tú eres Dios poderoso sobre todas las cosas. Me han dicho esto. Y humanamente es imposible. Pero tú que eres todopoderoso y misericordioso, amoroso, me pongo en tus manos. Y es cuando Dios hace un milagro en la vida de la persona. Y aquí, Nabucodonosor estaba tan frustrado. Y entonces vamos a ver la visión que Dios le dio a Daniel. Hay un dicho atribuido a Agustín, es de los que decían muchas cosas de sabiduría. Dice, trabaja como si dependiera de ti y ora como si dependiera de Dios. ¿Entienden eso? Tú tienes que trabajar haciendo las cosas que tú sabes hacer, pero tenemos que orar para que lo que no podemos hacer depende de Dios para obrar en ellas. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Señor, yo hago lo que yo puedo y lo que yo no puedo está en tus manos. Amén. Ahora, miramos que cuando de repente descubrió que se enfrentaba a la ejecución, Daniel escuchó, pero se alarmó, pero no se ve que estuvo corriendo como loco. Dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué van a ejecutar a todos? ¿Verdad? Vamos a leer 14 a 18. ¿Quién puede leer de Daniel capítulo 2, de 14 a 18? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice así. Entonces Daniel habló sabiamente y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que tuviesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Se puso a orar. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando vienen las aflicciones y problemas a nuestra vida? Orar. Entonces, él escuchó, porque a Dios le fue a decir, entonces lo hizo saber a sus amigos, sus compañeros que también eran fieles, que creían en Dios, y vamos a orar, porque si no, nos vamos a perecer con todos. Entonces dice, por segunda vez en 2 capítulos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se vieron envueltos en un peligroso conflicto. Primero, en el capítulo 1 fue porque no iban a comer de la comida que les querían dar. Dijeron, danos solamente legumbres. Y gracias a Dios, ¿verdad? El que les estaba atendiendo dice, pero yo me voy a tener peligros y ustedes están declarados y todos me van a matar. No. Vamos a probar. Y sí, entonces sí, pero
como Dios respalda al que es verdadero para Él, ellos estaban más y mejores de los que habían comido carne y todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Entonces el segundo ahora es por este peligro, porque los magos no saben el sueño. Y porque no saben el sueño, los van a matar a todos. Entonces dice, Daniel manejó esta crisis en 2 etapas. Amén. Primero, para comprender mejor la situación y ganar el tiempo. Y habló al verdugo sabiamente y prudentemente. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que nos dé mucha sabiduría y prudencia para hacer las cosas, porque cuando no pedimos la guianza del Señor, echamos todas las cosas de cabeza. Él preguntó por qué el decreto era tan severo, y entonces dice, observe que Daniel respondió con curiosidad y consideración en lugar de indignación. O sea, ¿por qué esto? ¿Y por qué a mí? Si yo ni estaba ahí con ellos, ¿por qué a mí me mueren? No, él preguntó, ¿verdad? Y ¿por qué pasa? Para que supiera todo, y así él podría llegar con sus amigos y pedir la guianza de Dios. ¿Verdad? Ya habíamos mencionado por qué no estaban ellos juntamente con este grupo cuando fueron con el rey, pero miramos que después los fueron a buscar. Ahora, aún no tenían suficiente autoridad para obtener una audiencia con el rey, pero a saber que iban a perder la vida, dice Daniel, pues yo voy a hablar con el rey para ver qué se puede hacer con esto. Aleluya. Daniel obtuvo una audiencia con el rey y solicitó ¿qué? Más tiempo para interpretar el sueño. ¿Por qué? Porque iba a pedir la guianza de Dios. Quería que Dios le enseñara el sueño y que le diera la interpretación. Así Daniel pidió a sus amigos hebreos que se unieran en oración. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hay un gran problema, pedir al Señor que nos ayude. Todos orar unánimes juntos. Amén. Aleluya. Mi hermana Angélica fue a un ayuno y oración. ¿Qué es el propósito de eso? De buscar el rostro del Señor y traer las necesidades a Él. Y gracias a Dios que ella pudo ir, porque fueron hasta Mojave. Amén. Y primeramente Dios, tendremos unos por aquí cerquitas también. Entonces comprendieron que dependía completamente de la misericordia de Dios. Pues sí, solamente la misericordia de Dios les iba a salvar la vida de esto que estaba hablando el rey. Ahora vamos a Daniel 2, 19 a 23. ¿Quién puede leer Daniel 2, 19 a 23? Entonces el decreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aleluya, amén. Entonces, esa misma noche tuvo una visión Daniel, y Dios le muestra el sueño del rey.
¿Se imagina cómo se sintieron? Ay, Señor, gracias, gracias. Dios siempre llega al tiempo oportuno. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel? Dios le dio, le reveló la visión. ¿Qué fue lo que hizo? Está en el verso 19. ¿Qué hizo Daniel? Alabar el nombre de Dios. Eso. Reconoció que Dios había escuchado la oración. Reconoció que Dios había revelado. Y primeramente, gracias Dios, lo bendijo, dijo, gracias Señor. Reconoció que había venido de Dios. Muchas veces le pedimos cosas a Dios y luego no le damos gracias. Y tenemos que darle gracias a Dios cuando contesta la oración, amén. Entonces, miramos que él primero lo que hizo fue alabar el nombre de Dios. Aleluya. Pero ya después, él va y dice que no menciona, ¿verdad? Aquí en los nombres, pero dice, a ti, oh Dios de mis padres. ¿De qué está hablando? De Abraham, de Jacob, de todos los que antes de él habían estado en los caminos de Dios, demostrando, ¿verdad? Su fe en Dios. El versículo 21 enseña que Dios controló el curso de todas las cosas. Y así cuando nosotros miramos las cosas que se agitan y que se van, no tenemos, Señor, tú controlas las cosas. Amén. Ahora, los israelitas también tenían que escuchar esto para saber que Dios todavía estaba con ellos. Porque contestó a Daniel, vieron que Dios todavía no se había olvidado de ellos. ¿Por qué? Porque estaba usando a su pueblo, amén. Ahora, este versículo continúa diciendo que Dios da la sabiduría a los sabios. ¿Qué es lo que dice Santiago 1:5? A ver, alguien lo busca. Santiago 1:5 Ajá. dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué hermoso. Estamos faltos. Yo creo que, bueno, yo digo de mí, yo necesito mucha sabiduría de Dios y cada día, Señor, ayúdame, ilumíname. Porque hay tantas cosas que uno tiene que mirar y uno necesita la sabiduría de Dios. Y dice que Dios abundantemente lo da. ¿Qué hay que hacer? Pedírselo a Dios. Y dice, sin reproche. ¿Qué es eso? ¿Por qué me pide? ¿Por qué? No, nos da porque nos ve la necesidad que le estamos pidiendo. Aleluya. Este versículo 22 aclara directamente que Dios es el quien reveló el ministerio del sueño de Nabucodonosor. Y finalmente el versículo 23 conecta a Daniel con los grandes héroes de antigüedad. Abraham, Isaac, Ruth, Débora y David. Y el mismo Dios que le habla a Dios de muchos siglos. Amén. Ahora, toda revelación que la gente recibe sobre cosas profundas y misteriosas vienen solamente de Dios. Él es el único. Y ahí estamos viendo, este fue un sueño que lo tuvo el rey. Él sabía lo que soñó, nadie más. No lo entendía y quizás el impacto le hizo olvidar. Pero aquí Dios se la reveló a Daniel. ¿Alguna vez has recibido una palabra de dirección que usted tiene la confianza de que proviene de Dios? Amén. Amén. En Daniel 2:20-23, Daniel agradeció a Dios por darle la sabiduría que tanto necesitaba en áreas que nosotros necesitamos y le pedimos a Dios. Siempre estemos agradecidos por lo que Dios hace. Amén. Ok, ahora vamos a Daniel. Vamos a leer a alguien
capítulo 2, 24 a 30. Después de esto fue Daniel a Ariel, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Ariel llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamábase Beltasar: ¿podrás tú hacerme a conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que ha de ser por lo venir, y el que revela misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los otros, que todos los vivientes, sino que para que te dé a conocer al rey la inspiración y que entienda los pensamientos de tu corazón. Amén. Entonces, ya que le dio gracias a Dios, Daniel va y le busca a Arioc. No vayas a matar a nadie. Dios me ha dado la revelación. Llévame con el rey. Y ahí va con el rey. Amén. Y en lugar de revelar el sueño, después de mencionar por primera vez en el versículo 1, hay un intercambio dramático entre el rey ¿verdad? En el corte. Daniel, cuando llega, lo primero que dice, ¿verdad? Dios me ha revelado el sueño. Y el rey, ¿de veras? ¿Sabes el sueño? ¿Sabes la interpretación? ¿Y qué es lo que él dice? Dice, no es porque yo sea más sabio que todos, porque nadie puede saber esas cosas, pero el Dios que está en los cielos lo sabe. Amén. Y Él me lo ha enseñado. Y entonces dice, ¿verdad? Que Él, mientras que Daniel se atribuye todo a Dios, y es lo que siempre debemos decir, Dios, gracias porque tú eres el que mueves, el que haces entender y que haces a uno poder hacer las cosas. Él habla de Dios al rey. Y él entonces está viendo, hay un Dios. No es más que Daniel fue un sabio y que estuvo. Dios se lo reveló. El Dios que está en los cielos, que sabe todas las cosas, es el que ha enseñado el sueño. Y entonces, déjame quitar, tengo un poquito de... Le andan llorando los ojos. La frase habría sido un estímulo para los israelitas exiliados. Dios no nos ha olvidado. Dios está escuchando, porque Él se puso a buscar de Dios, Dios le contestó. Que eso le enseña a uno, que si uno busca a Dios, Dios no puede contestar, Dios no puede obrar. Claro que sí, aleluya. La frase sí, Yahweh, ¿verdad? Ahora se oye mucho que muchos mencionan, ¿verdad? Jehová, Yahweh, aleluya, para las personas fuera del pacto. El Dios del cielo, una frase que las personas no israelitas podrían entender. En Hechos miramos cuando Pedro llegó, ¿verdad?
a cierto lugar, vio muchos altares. Y había un altar que decía al Dios desconocido. Y Pablo agarró esa oportunidad de decirles, a ese altar que tú tienes ahí, al Dios desconocido, ese es el Dios que yo sirvo. Amén. Porque si él hubiera llegado de otra manera, como diciendo, no, ustedes no hubieran aceptado. Pero como Dios da la sabiduría de cómo llegar a la gente y hablarles. Y muchos fueron, escucharon la palabra por Pablo y conocieron la palabra de Dios. Ahora, de manera similar, Dios del cielo era una forma de describir la deidad que los pueblos de Babilonia y Persia conocían, a la vez que les indicaba que había una verdadera identidad como Yahweh, el Dios de Israel. Aquí hay un comentario, dice, las evangelistas más eficaces saben cómo usar el conocimiento previo de la gente para mostrar cómo el Dios verdadero encaja en ese marco. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el evangelista viene, ve la manera de cómo puede llegar a presentar el evangelio. Porque si llega, ya les cierran la puerta. Dios les da sabiduría para saber, así es esta gente, habla de esta manera. Pero eso viene a través de la búsqueda y la oración en Dios. Amén. Las humildes palabras de Daniel al comienzo de su interpretación debe de hacernos también saber que debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes. Cuando Dios nos usa para algo, siempre darle a Él la honra y gloria. Amén. Hay unos que dicen, pues Dios me usó para esto y Dios me usó para lo otro. Gloria a Dios, pero fue Dios. Fue Dios, aleluya. Gloria a Dios. Solo en Yahweh, el Dios de las Escrituras, se encuentra la verdad definitiva. Quienes reciben la revelación de Dios deben de cuidarse de la tentación de enorgullecer y menospreciar a quienes aún no han escuchado ni comprendido la verdad. Debemos de continuar buscando a Dios humildemente. Aleluya. El sueño, la interpretación y la recompensa. Entonces aquí estamos viendo. Hay muchas cosas que vienen a la vida. Hay muchas cosas que son pasajeras. Daniel reveló el contenido del sueño de Nabucodonosor y le hizo entender lo que quería significar su sueño. Ahora estamos viendo el punto 1, dice, los medos y los persas que derrocaron a Babilonia son la plata, porque le dijo de la estatua. Nabucodonosor había soñado una estatua y la estatua tenía diferentes partes. Entonces Daniel aclaró qué quería ser esta estatua, que eran diferentes imperios que iban a suceder mientras su vida y después de su vida. Entonces eran de los medos y las persas que que derrocaron a Babilonia, son la plata. Grecia, empezando por Alejandro Magno, era el bronce. Y Roma son las piernas y los pies de hierro. Pies de hierro hechos de barro mezclado con hierro. El reino de piedra que reduce al polvo la estatua es el reino espiritual de Jesús, inaugurado con el nacimiento de la iglesia tras su muerte y resurrección. Ahora, también el 2 dice otra clase de interpretación que puede ser la estatua, pero nosotros tenemos que saber que
El rey vio que Daniel tenía un Dios que era poderoso, que le enseñó las cosas. ¿Recuerdas cuando Daniel fue echado al foso de los leones? Todavía no llegamos ahí. Él tenía una estima, un amor que había agarrado para Daniel. ¿Por qué? Porque fue un joven que se paró firme en lo que él creía. Él sabía que servía a Dios Todopoderoso. Entonces, eso es algo de admirar. Cuando uno ve que las personas son firmes en lo que creen y que no son que se tambalean o que se van y se van. Entonces dice, wow, entonces sí, esto es verdad. Dios puede ayudar a uno si uno se mete a Él. ¿Quién puede hablar, decir lo que dice? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? Uno de los principales mensajes de Daniel es que Dios está activo, interesado y en control de los asuntos humanos. Tendemos a centrarnos en las horas y los días, pero Él ve años, décadas y siglos. Medimos los ciclos electorales, pero Él planifica el auge y la caída de la civilización. Somos mortales terrenales, pero Él es el Dios del cielo. Amén. Entonces, con esta lección miramos que Dios conoce todas las cosas. Sabe todo para el momento y para el futuro. Y eso es lo que Nabucodonosor quería saber. Eso fue lo que le perturbó su sueño. Ay, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué es lo que va a suceder? Y luego se espantó. Y ese sueño vino a darle la respuesta. Damos gracias a Dios porque Dios escucha cuando uno ora. Amén. Amén. Vamos a orar en estos momentos. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a depender, Señor, en ti. Buscar tu rostro y dejar que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre. Señor, usaste la vida de este joven y estos otros jóvenes, Señor, en una manera tan especial porque estaban, Señor, apartados a ti. Ayúdanos, Señor, a apartar nuestra vida completamente a ti para que tú puedas usar nuestra vida para la honra y gloria de tu nombre. Señor, no tener orgullo nosotros de las cosas, pero dar a ti la honra y la gloria por todo lo que tú haces. Y te damos gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos dicen amén, amén, aleluya. Aleluya. Vamos a dejar que levanten la ofrenda. Gloria a Dios. Aleluya. Ay. Gloria a Dios. Aleluya.